Nos remontamos a tiempos pasados, al mundo romano, por ejemplo, a la historia antigua. Lo hacemos como siempre con Ignacio Monzó. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Encantado. Ignacio, y nos remontamos y nos trasladamos. Por ejemplo, vamos cerquita de Madrid, vamos a Segovia. Yo sé que el ejemplo es el mismo de siempre, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar de acueductos y nos encontramos frente al acueducto de Segovia y hacemos la foto y se la mostramos al amigo. Mira qué bonito el acueducto de Segovia. Pues no, eso no es el acueducto. Exacto. Además es un ejemplo, digamos, clásico, pero es que es un ejemplo muy bueno, ojo. No todo. Claro, porque quizás la imagen del acueducto de Segovia, por lo menos de los que hay en la península ibérica, es el más reconocible, también por su estado de conservación, por su grandiosidad. Pero eso no es un acueducto. Exacto. Eso realmente es una pequeña parte de lo que es un acueducto. El acueducto básicamente es lo que dice el nombre, aquaeductus, es decir, conducción de agua. Es una cañería, una simple cañería. Y es lo que vemos arriba del todo, lo que llaman specus. Por lo tanto, el acueducto de Segovia, lo que vemos como el acueducto de Segovia y lo que nos muestran las fotografías es el puente que mantiene sobre una recta, digamos, para que el agua discurra, que va en la parte superior. Pero el acueducto solamente en la parte de arriba, o el acueducto es, digamos, todo el sistema, en cierto modo, ¿no? Sí, exacto. Es que realmente es un sistema de captación de agua, es un sistema de transporte y purificación, y es un sistema de distribución, es un sistema. Yo creo que esa es la palabra clave, es verdad. Como la civilización que, bueno, las ciudades actuales, en cierto modo, somos herederas de lo que fueron las romanas. Una ciudad en nuestro tiempo sería inconcebible sin la existencia de un sistema de canalización suficientemente desarrollado, de canalización para atraer el agua y para sacar la que sobra, es decir, a todos los niveles, ¿no? Los romanos ya comprendieron perfectamente esto, que para que una ciudad existiera, llevar el agua era, bueno, pues quizá lo más importante. Sí, porque en el mundo antiguo en general, una ciudad, ya lo hemos hablado, no es ciudad en función de su número. Una ciudad puede tener 2000 habitantes. Pero claro, cuando una ciudad crece, las necesidades no solo para beber agua, sino para limpiar la ciudad por las famosas cloacas, se hace pues de primera magnitud. Entonces, hace falta una gran cantidad de agua solamente para mantenerla limpia, porque mantenerla limpia evita las enfermedades. En una gran ciudad, una enfermedad se puede convertir en una pandemia. ¿Había agua corriente en el mundo romano, en las ciudades romanas? La tecnología se conocía, era un lujo, era un poco como a principios del siglo XX los baños dentro de la casa. No todos lo tenían, pero la tecnología era conocida. Bueno, ya quisieran seguramente muchas ciudades en la actualidad, en países, algunos incluso en vías de desarrollo, que el agua llegara de forma, bueno, como aquí, a todas las casas. Seguramente estaban más avanzados los romanos hace 2000 años en algunos de estos aspectos. Sí, toda esta tecnología, la verdad es que es incluso anterior a Roma. Lo que pasa es que los romanos, aparte, son un poco a veces como los japoneses, ¿no?, de la antigüedad. Todo lo que tocan lo perfeccionan. Y además es que lo extienden allí a donde van, lo llevan como lo más normal. Es lo que yo siempre llamo el Roman Way of Life. Es decir, es lo que ellos te venden, un sistema en función de méritos, en función también de pagando un canon, poder tener tu propia agua corriente en casa. No era tan difícil, era caro, pero no imposible. Pero supongo que la mayor parte del agua que consumía, o que bebía, o que utilizaban para la limpieza, para el uso que fuera, la gente en el pueblo romano tenía como destino las fuentes. Sí, y además como dato curioso, que la verdad es que podrían tomar nota ciertas personas hoy en día, es que el agua era gratis. Era un bien gratuito, no había canon de agua, ni había que pagar a nadie. Es decir, la gente, había muchas fuentes públicas, creo que es Marcial el que se queja de que en su ínsula, en su edificio de apartamentos, tenía que bajar al patio central para darle a la bomba del agua. O sea, tenía que bajarse las escaleras, llenar sus cántaros y demás, y subir. Pero es que el agua era gratuita y evidentemente, como era un bien necesario, había muchísimas fuentes. Eso es algo que nosotros, por ejemplo, hemos perdido. Sí, sobre todo, ha ganado el canal de Isabel II, sí, es el que nos pasa la factura del agua. Por cierto, hablábamos de ese acueducto de Segovia. Disculpe que lo haya tomado como un ejemplo, sé que es el que siempre te habrán puesto, pero es posiblemente el que más gente tiene en su retina. Ese acueducto de Segovia, lo que entendemos por el acueducto de Segovia, que es muy grande, el puente, ya hemos quedado en que es el puente y no es el acueducto en sí, no llega a 1 kilómetro. De un lado a otro, es algo menos. 750 metros. Pero lo que es todo el acueducto, todo el sistema es gigantesco. Bueno, o gigantesco según lo que pensamos, ¿no? Sí, es que, claro, esa conducción
depende de la fuente del agua. Si la fuente de agua está como la que portaba el llamado acueducto de San Lázaro de Mérida, estaba pues a casi 2 kilómetros, pues creo que tiene 1.600 kilómetros de recorrido el de Mérida, pues 1.600. El de Segovia creo que tenía unos 18 kilómetros de largo. Si hubiesen necesitado más, como el de las Ferreras, el de Tarragona, pues 25 kilómetros, lo que haga falta. No tenían problemas para extenderse en el espacio. No, tenían muchos esclavos y tenían mucha gente dispuesta a trabajar. Era sencillo para ellos. Has mencionado ya los de Mérida. Por cierto, que es curioso, uno de ellos se llama el de los Milagros. Sí. Bueno, porque sobre todos ellos ha habido tradiciones y leyendas. Claro. Aunque esto les fastidia muchísimo a los medievalistas, esta tarde además he estado con uno y le van a chirriar los oídos, lo siento por él. Lo cierto es que los comienzos de la Edad Media, los primeros siglos, es un auténtico batacazo cultural. Es decir, es que fue no un paso atrás, es que fue un salto mortal hacia atrás. Se perdió mucha técnica, se perdió mucho conocimiento y se perdió mucha logística. No había ningún estado que tuviera los recursos y la capacidad administrativa para mantener eso. Entonces la gente, pues en la imaginería popular, no concebían cómo podía algo como el acueducto de Segovia, o en este caso el acueducto de los Milagros, mantenerse en pie con partes derruidas, porque las construcciones romanas se caracterizan por eso. Se cae una parte de una bóveda y el resto sigue en pie. Y eso es lo que podemos admirar en lo que se ha conservado, que es patrimonio además, creo que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, en el famoso acueducto de los Milagros, que deriva su nombre precisamente de eso, de esa mentalidad de la gente que creía que era un auténtico milagro que continuara en pie. Y un milagro que llevara el agua, que lo transportara, pero que además lo hiciera de una forma muy ecológica, podemos decir. Sí. Es decir, ellos usaban el agua a conciencia, tiraban muy poco agua, la almacenaban, tenían un concepto, es un término muy moderno, ¿no? Pero lo descubrimos contigo todos los fines de semana, ¿no? Eso espero. El desarrollo sostenible, ese concepto tan moderno que ahora aplicamos cuando hablamos del agua fundamentalmente y de los recursos, los hídricos en este caso, ellos ya tenían claro que era necesario, bueno, pues hacer las cosas con sentido común. Claro, porque los romanos son muy supersticiosos, entonces la naturaleza da miedo. La respetan y les gusta, porque hay literatura bucólica, hay literatura de lo bonito que es un bosque, pero el bosque también da respeto. Uno debe poder hacer un puente para cruzarlo, para cruzar el río, pero sin embargo debe respetar ese agua, porque todo está vivo en el mundo romano, hasta las piedras tienen alma, podríamos decir. Entonces es algo sacral. Es que además se tiene que respetar, porque la mentalidad romana es que si se rompe ese equilibrio, los dioses van a castigar a los hombres de alguna manera. Y cuando alguien, por ejemplo, se lavaba las manos, llegando pues de agua corriente o agua que no fuera corriente, pero sí, a través de algunas de las diferentes fuentes, se lavaba las manos, el agua restante, ¿a dónde iba a parar? Los romanos no tampoco son los creadores del sistema de cloacas, pero desde luego la perfeccionaron. Ese agua sobrante pues se usaba para limpiar la ciudad. Todas las inmundicias iban a una serie de canales, algunos incluso siguen funcionando. La cloaca máxima de Roma, pues no sé cuántos años lleva siendo utilizada, pues más de 2500, y buenas partes de ella siguen siendo usadas. Se formaron auténticas corrientes de agua que iban digamos expulsando, iban empujando la inmundicia hasta el mar, si se podía. Mencionado a Roma, la ciudad, no el imperio. Allí los acueductos más grandes, ¿no? Igual que los estadios o los anfiteatros más grandes, igualmente los acueductos, ¿no? Roma era como la Bilbao de España, ¿no? Siempre más grande, yo más. Que era normal también, porque todas las ciudades que intentaban ser colonias de Roma, a Mérida le pasó, a Mérida se la llama espejo de Roma. Son un reflejo siempre. Roma tiene que tener eso, el anfiteatro más grande, que fue el Coliseo, el circo más grande, el circo máximo. Todo tiene que ser más grande. El circo máximo, que el otro día estuve leyendo la capacidad de número de espectadores, yo no sé si parecía una barbaridad cuando lo leía, pero 225.000 puede ser. La cifra más pequeña es de 150.000, pero la cifra más grande es de 300.000. Con lo cual sigue siendo el recinto de espectáculos más grande creado por el hombre en su historia. Extraordinario. 600 metros de longitud. Qué barbaridad. Bueno, en fin, era un auténtico portento. Es que cuando los romanos se fijaban un objetivo, es verdad que el circo máximo
llegó a tener esa capacidad después de siglos de construcciones y reconstrucciones. Pero cuando los romanos tenían un objetivo en mente, la verdad, la organización que tenían es que funcionaban como un reloj. Hemos hablado del agua transparente, sí. el agua clara. Ya para finalizar, ¿qué hacían con el agua amarilla? Pues... porque a algún lado también tendría que ir, ¿no? Digo yo. Sí, pues por ejemplo al mar, si podían, o simplemente se iba acumulando y se llenaba, pues, a vertederos. O sea, tenían también sus partes sucias las ciudades, no todo era tan bonito como... Pero tenían algo parecido a un impuesto sobre la orina, ¿no? Sí. Fue Flavio Vespasiano, para financiar una serie de reformas, creó un impuesto, porque había una especie de urinarios muy públicos en Roma, es decir, eran básicamente orinales. Uno se subía más bien la túnica y orinaba delante de todo el mundo. Pagaba un impuesto. Se dice que su hijo Tito, que estaba completamente indignado, se lo recriminó a su padre. Decía, estamos financiando Roma a base de la orina de la gente. Y el padre cogió una de las monedas, se la puso debajo de la nariz y dijo, a que no huele mal. El dinero es el dinero, es que es así. Ignacio Mozo, como siempre, un placer compartir estos minutos, descubrir cosas tan interesantes. Muchas gracias, Bruno, encantado.